Cordial saludo. Para mí es un privilegio presentarles a mi equipo de trabajo en nuestra primera exposición, conformado por Everly Carrillo, Maite Polo Martínez, Huber Márquez, Michelle Alejandra Carvajal, Paola Andrea Rizaralde y mi persona, Alexandra Ñáñez. En el ámbito educativo enfrentan un desafío central en muchas instituciones. Siguen atrapadas en modelos tradicionales y rígidos, centrados en la autoridad del docente y en métodos pasivos. Asimismo, estos esquemas obsoletos limitan la autonomía del estudiante y frenan la innovación, justo en un mundo que exige flexibilidad y adaptación. A continuación, les indico una imagen donde Mendoza Bueno y Garza González nos recuerdan que adaptarse o desaparecer es una ley de supervivencia. Así como las organizaciones reciben presiones de la globalización, la tecnología y la competitividad, las escuelas también enfrentan fuerzas externas en un entorno globalizado, avances tecnológicos y la necesidad de formar estudiantes más competentes. El ámbito educativo, al igual que el organizacional, debe ser integral, que impacte personas, procesos y tecnología. Asimismo, en la próxima imagen que observamos, nos indica que Peter Senge contrasta dos visiones: la organización como más máquina rígida y fragmentada frente a la organización como un organismo vivo. En la educación ocurre lo mismo: un modelo mecánico con clases aisladas y objetivas en conflicto que genera rigidez. En cambio, un enfoque sistémico reconoce la independencia. Cada decisión pedagógica tiene un efecto dominó que en todo el sistema, y solo entendiendo los bucles de retroalimentación podemos lograr un aprendizaje adaptativo y interconectado. Asimismo, podemos observar que el mensaje es claro: tanto en la empresa como en la escuela resiste al cambio, conduce a la obsolencia. La verdadera pregunta no es si debemos transformar la educación, sino qué tan rápido podemos hacerlo para preparar a las nuevas generaciones en un mundo interconectado y en constante evolución. En este orden de ideas, ha evolucionado mucho lo que es el concepto relacionado a la parte humana. Antes hablábamos de recursos, donde el recurso humano, donde esta parte humana era vista como control, como la parte eficiente y donde se le asignaban tareas. Hoy somos vistos como esa parte innovadora de creación de valor y aprendizaje. Y los ámbitos educativos son lugares propicios donde nosotros somos el instrumento principal para una buena gestión educativa. Por ende, no se puede dejar nada al azar. Y aquí es donde entra un concepto muy conocido llamado planeación estratégica. Todo está interconectado. Debemos entender como parte docente que existe una coordinación y una alta gerencia en este aspecto, los rectores, que ellos dentro de su organización establecen unos objetivos a cumplir y nosotros como docentes no podemos ser ajenos a ellos. Es más, tenemos que ser parte de ellos, donde lo que innovemos, lo que hagamos, lo que establezcamos en un aula de clase aporte al cumplimiento de esta visión que como institución para un año 2026 o X tiempo se estableció. Porque los objetivos siempre son claros. Lo que muchas veces no entendemos, el papel o el rol en el cual estamos somos nosotros. Sin duda alguna, la planeación estratégica en la educación orienta el rumbo institucional y la gestión del talento docente hacia una mejora continua de la calidad educativa. Esto con el fin de darle respuesta a cada uno de esos desafíos que se presentan en la actualidad en el contexto educativo. Por ello, es importante reconocer estos 6 elementos del proceso de planeación estratégica. En primer lugar, encontramos la misión institucional, la cual define el sentido ético, moral y social de la escuela en su territorio. En segundo lugar, encontramos la visión del capital humano, que se define o es más, impulsa el desarrollo profesional, la innovación pedagógica, la cultura colaborativa y el trabajo en equipo. A partir de estos dos elementos se formulan objetivos estratégicos claros, contextualizados, que van a la realidad. Estos se concretan a través de líneas de acción pedagógicas que están alineadas con el PEI y los planes de mejoramientos. Este proceso fortalece el siguiente elemento, que es la gestión integral del talento docente, basado en la formación continua y en el acompañamiento constante que debe ser pedagógico, claro está.
Finalmente llega la evaluación, donde se hace un monitoreo, se hacen ajustes pertinentes. Recordemos que la evaluación puede ser cualitativa, pero también puede ser medible. Esto permite que se tomen decisiones informadas con el fin de responder de manera pertinente a los cambios del contexto social y tecnológico, garantizando una coherencia entre el proyecto institucional educativo y la práctica dentro del aula. Es evidente que la planeación estratégica se hace necesaria en la actualidad, constituyéndose como un dispositivo pedagógico que articula todo el proceso institucional con el talento humano y sobre todo con la evaluación formativa, la cual nos lleva o nos va permitiendo pues vivir una transformación sostenible en la escuela, llevándola a ella a nuevos escenarios como la calidad, la equidad, la pertinencia social. Esto realmente se hace necesario bajo la problemática en el cual está basado nuestro ensayo. Ahora, a partir de lo anterior nos damos cuenta de algo muy importante y es que debe existir una sinergia crítica entre las estrategias más las personas. Entre estas dos debe haber un equilibrio porque conjuntas pueden cumplir con el objetivo principal, con esos objetivos claros que ya fueron creados. Ahora, cuando no existe esta alineación, se corren dos tipos de riesgo. El primero, la ceguera, como está planteado en la imagen. Esto es como planear sin saber el talento real, el talento que se tiene, pues esto va a conducir a metas inalcanzables. En segundo lugar, tenemos el desperdicio, ese escenario donde tenemos un talento totalmente calificado, pero que no tiene una estrategia clara. Pues, sin duda alguna, esto va a generar un estancamiento organizacional tremendo. Ahora, por lo contrario, del otro lado de la imagen tenemos algo que se llama gestión estratégica del talento. Esto implica administrar personas, es gestionar lo que se planea. Aquí se recluta, se desarrolla, se lidera en coherencia con la visión institucional. En síntesis, para decirlo claramente, la transformación organizacional solo es sostenible cuando ¿qué? Cuando las estrategias y las personas tienen una conexión, tienen un equilibrio. Esto genera una estabilidad para que haya un desarrollo y una calidad educativa. En este orden de ideas, hoy quiero hablarles de la transformación del contexto educativo. La imagen nos muestra el paso de un modelo tradicional, caracterizado por estructuras jerárquicas, métodos rígidos y enseñanzas pasivas, hacia un modelo más flexible, participativo e innovador. Sin embargo, este cambio no es sencillo. Existe un obstáculo fundamental, la resistencia cultural. Esta resistencia no es solo el miedo al cambio, es el resultado de prácticas institucionales que durante años han limitado la participación del talento humano en la toma de decisiones. Cuando la planeación estratégica se diseña de forma vertical y no involucra a los docentes y demás actores educativos, aparecen dos problemas importantes. Primero, puede existir personal altamente capacitado, pero desarticulado de la visión institucional. Segundo, pueden proponerse en estrategias innovadoras que fracasan porque no se han desarrollado las competencias necesarias para ejecutarlas. En ambos casos, el cambio se queda en el discurso y no se convierte en una transformación real. Es por ello que la imagen resalta el nuevo perfil del docente como líder y gestor. El docente no solo transmite conocimientos, ahora lidera procesos, gestiona el aprendizaje e impulsa la innovación. En conclusión, la verdadera transformación educativa exige coherencia entre la cultura institucional, planeación estratégica y desarrollo del talento humano. Solo cuando el cambio se construye colectivamente, la educación puede convertirse en un auténtico motor de la transformación social. Es clave de éxito en la gestión del cambio educativo. Cuando hablamos de cambio educativo, solemos pensar en currículo, más tecnología o infraestructura incluso más moderna. Pero el cambio real depende básicamente de tres factores. El primero de ellos es el liderazgo. En una escuela necesitamos directivos que no solamente administren, sino que inspiren. Esto implica combinar dos perfiles. El líder carismático, que es quien va a darle una visión compartida y va a motivar a los docentes. Y el líder instrumental, que es quien hace que las cosas se ejecuten y sucedan, ¿cierto? Ambos requieren coherencia y constancia. No solamente al inicio del año escolar, sino durante todo el año o todo el transcurso del año escolar. El segundo factor es el de cultura organizacional. Cada institución tiene sus propias creencias, sus formas de hacer las cosas, la resistencia
y resistencias instaladas, mitos sobre cómo los estudiantes de nuestra institución se comportan de tal manera o en cierta otra. Esta cultura puede ser una palanca que ayude a que el cambio se dé o un ancla que frene, ¿cierto? El tercer factor son los recursos. En la educación esto es crítico. No podemos hablar de innovación pedagógica sin real inversión. Cuando hablamos de recursos, necesitamos recursos financieros para materiales, para formación, recursos tecnológicos que realmente funcionen en nuestras aulas, que es algo fundamental, ¿cierto? Y por último, pero también muy importante, que es el tiempo para la planificación de clases, para que los docentes nos capacitemos, ajustemos nuestras prácticas y que esto no se vuelva algo abrumador. Pero incluso con el liderazgo, la cultura, los recursos, aparece otra barrera inevitable, que es la resistencia al cambio. Y en educación, esta resistencia tiene nombres concretos. El docente que dice otra vez lo mismo, el directivo que frena muchos procesos por miedo a perder el control, el estudiante que no entiende hacia dónde vamos. Esta resistencia no es caprichosa, nace de la incertidumbre y miedo a lo desconocido. Miedo a no saber manejar una plataforma, a que muchas veces su carga laboral va a aumentar, a que quizás sea una moda pasajera. Esto tiene solución y el antídoto es la comunicación efectiva, que responde a 3 preguntas clave. La primera es, ¿por qué sucede este cambio? ¿Qué problema real de aprendizaje o gestión queremos resolver? Segunda es, ¿qué va a cambiar exactamente? No basta con discursos vagos, hay que mostrar una claridad en qué procesos, qué roles, qué prácticas se van a transformar. Tercero, ¿cómo me afecta a mí, al docente, al estudiante, a la familia, en fin, a toda la comunidad educativa? El cambio siempre es personal. Y si no responde a estas preguntas, la resistencia puede crecer. Pero la comunicación no es suficiente, sino acompañada de acción. La solución real está en la capacitación constante y la práctica activa. Un docente que es formado, escuchado, involucrado en las decisiones no se resiste al cambio, se compromete. En definitiva, transformar una institución educativa no es solo actualizar documentos, comprar una pizarra grande, un tablero gigante, es transformar las mentalidades, las condiciones y las relaciones. Es pasar de imponer cambios a construirlos colectivamente. Para concluir nuestro trabajo, quisiera que nos alejáramos por un momento de los organigramas y pensáramos en las personas. El desarrollo del talento no es un trámite de oficina, es un organismo vivo que permite que una organización se mantenga en pie y trascienda. En nuestras instituciones debemos resignificar el liderazgo. No buscamos directivos que solo vigilen recursos, sino aquellos que acompañen el crecimiento del docente y su formación como un proyecto de vida. La meta es que lo que escribimos en la planeación estratégica no sea un documento mudo, sino una realidad que se sienta cada mañana en el aula y que sea retroalimentada. Un organismo vivo se desvanece cuando nos gana la prisa, cuando reaccionamos por inercia y olvidamos que cada parte de nuestra institución late con la otra. Nuestra propuesta de investigación no nace de la fría estadística, sino de una necesidad profundamente humana, la de entender si nuestras estructuras están ahí para abrazar el talento humano, ayudándoles a mitigar sus miedos al cambio, haciéndoles acompañamiento, trabajo en equipo, para tener una visión integral, teniendo en cuenta el talento, la interdependencia y la sostenibilidad. Solo cuando comprendamos esto desde la raíz, podremos diseñar soluciones que no se queden en simples palabras. El desafío de hoy es dejar de parecer instituciones perfectas, para empezar a evolucionar teniendo en cuenta los retos educativos. Hagamos que el desarrollo del talento humano sea el motor real de la organización estratégica, permitiendo el liderazgo, la cultura, para trabajar sincronizadamente y así alcanzar grandes metas. Muchas gracias.